Distribución chi cuadrada. El estadístico chi cuadrado o y cuadrado se le debe a Karl Pearson, quien lo introdujo en el año de 1900. Pero, ¿quién fue Karl Pearson? Fue un matemático británico y filósofo de la ciencia, nacido el 27 de marzo de 1857 en Londres y fallecido el 27 de abril de 1936 en la misma ciudad. Fue uno de los fundadores de la moderna estadística y pionero en el establecimiento de su uso por parte de las ciencias biológicas. Tras realizar sus estudios en Cambridge, su padre, un abogado londinense, le persuadió de que siguiera los estudios de jurisprudencia y aunque los acabó, nunca mostró el mínimo interés en ellos. Durante su estancia en Cambridge, logró molestar a la gran mayoría de sus profesores por su carácter rebelde y encabezó con éxito una revuelta que se oponía a la obligatoriedad de asistencia diaria a los oficios religiosos a todos los estudiantes. Ejerció durante 3 años el oficio de abogado y participó activamente de la vida política de la ciudad desde posturas radicales. Esto se ve reflejado en sus obras El Nuevo Weather, publicado en 1880, y La Trinidad, un drama del siglo XIX, publicado en 1882. Se marchó a Alemania a estudiar matemáticas y biología y en 1884 ascendió a profesor de matemáticas en la Universidad de Londres, donde recibió la ayuda de Francis Galton acerca de la aplicación de la aritmética al estudio de la evolución y la herencia. A partir de 1890 desarrolló métodos estadísticos dirigidos al análisis de cuestiones biológicas, la mayor parte de ellos editados en una revista llamada Biométrica, que él mismo ayudó a fundar. Durante estos trabajos definió la desviación estándar, elaboró los métodos gráficos de análisis de regresión, la teoría de la probabilidad y las correlaciones y muestreo aleatorio. En 1900 publicó su prueba de chi cuadrado, una medida de la bonanza de una cierta distribución al ajustarse a un grupo determinado de datos. La prueba permite determinar, entre otras cosas, si dos caracteres hereditarios eran transmitidos de forma dependiente o independiente. Los análisis de Pearson se han relevado como imprescindibles para una correcta interpretación de los datos estadísticos. En 1907 fue nombrado director del Departamento de Matemáticas Aplicada en la Universidad de Londres y más tarde fue profesor de eugenesia en dicha institución, donde realizó estudios encaminados a demostrar desde un punto de vista evolutivo que inteligencia, creatividad, criminalidad y pobreza son caracteres hereditarios e intentó aplicar estudios eugenésicos con el fin de mejorar la raza humana. Estas doctrinas empezaron a caer en descrédito a partir de 1925, debido a sus claras actitudes racistas, aunque ello no ha impedido que se hayan puesto en práctica, en alguna época aislada, en diversos países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Suecia. Explicaremos los pasos del método chi cuadrada. Los pasos en el método chi cuadrada generalmente son 7 y los describiremos a continuación. El paso número 1. Identificar las variables. En este paso se trata de entender el enfoque de nuestro problema o escenario para poder identificar todas y cada una de las variables que pudiesen afectar los resultados esperados. Paso número 2. Formulación de hipótesis. En este paso nos lleva a dos posibles caminos: la hipótesis nula, o mejor conocida como H0,
es aquella en la que se asegura que las variables son independientes, es decir, que no existe relación entre cada una de ellas. Caso contrario, la hipótesis alternativa, o mejor conocida como H1, nos asegura que las variables son dependientes entre sí y podemos decir que hay una existencia de relación entre ellas. Paso número 3. Calcular el valor de chi cuadrada. El valor de chi cuadrada se obtiene de la siguiente fórmula mostrada en la pantalla, en donde O subíndice i son la frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado. La letra E subíndice i muestra la frecuencia esperada teórica. Y entonces, ¿cómo calculamos estas frecuencias? Primeramente debemos colocar en una tabla los resultados de las variables observadas para cada una de las hipótesis, tanto la hipótesis H0 nula como la hipótesis H1 o alternativa. Una vez puestos en la tabla los valores observados de las variables, se realiza el cálculo de la frecuencia esperada identificada como E subíndice i mediante la fórmula mostrada en la pantalla. Posteriormente procedemos a encontrar las diferencias entre cada frecuencia observada y la correspondiente frecuencia esperada. A continuación, se procede a elevar al cuadrado cada una de estas diferencias. Posteriormente, se divide cada diferencia elevada al cuadrado entre la correspondiente frecuencia esperada. Por último, se suman los cocientes resultantes de cada operación. Paso número 4. Determinar el valor del parámetro y los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan de la fórmula mostrada en la pantalla, donde la letra V es los grados de libertad y esto es la cantidad de filas menos 1 por el producto de la cantidad de columnas menos 1. El nivel de significancia, o también conocido como margen de error, es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Por lo general, se trabaja con un nivel de significancia del 5%. Valor del parámetro P. Este parámetro es el valor numérico que resume todos los datos de una población completa y se simboliza con la letra P de proporción. Este valor se calcula mediante la fórmula mostrada en la pantalla, donde P es igual a 1 menos el nivel de significancia. Como un ejemplo, podemos tomar un nivel de significancia de 0.05 y por consiguiente nuestro valor del parámetro sería igual a 0.95. Paso número 5. Obtener el valor crítico. Una vez calculados los grados de libertad y el valor del parámetro, es decir, la proporción, se consulta en la tabla de los valores críticos de la distribución chi cuadrada nuestro valor crítico. Vamos a considerar como un ejemplo que tenemos grados de libertad igual a 1. En la tabla podemos encontrar el renglón donde nosotros tenemos los grados de libertad igual a 1. Nuestro valor P o valor de parámetro previamente calculado con una significancia de 0.05 nos arrojó 0.95. Es decir, nos colocamos en la columna del parámetro y obtenemos el valor crítico de 3.841. Paso número 6. Realizar una comparación entre el chi cuadrado calculado y el valor crítico. Si el chi cuadrado calculado es mayor que el dato obtenido de la tabla chi cuadrado crítico, se procede a rechazar la hipótesis nula, es decir, H0. Caso contrario, si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado crítico, entonces se adopta la hipótesis nula, es decir, se rechaza H1. Paso número 7. Interpretar la comparación.
En este paso se adopta la hipótesis generada al inicio del planteamiento del problema y se fundamenta con un índice de certidumbre, diciendo entonces que la hipótesis, tanto nula o ya sea alternativa, fueron comparadas y validadas correctamente. Ejercicios de chi cuadrada. Ejercicio 1. En un grupo de enfermos que se quejaban de que no dormían, se les dio somníferos y placebos, con los siguientes resultados. Nivel de significación 0.05. A las personas que durmieron bien con somníferos son 44 y las que durmieron mal son 10. Y las personas que durmieron bien con placebos son 81 y las que durmieron mal 35. ¿Es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos? Las hipótesis de este ejercicio serían las siguientes. H0. No es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. H1. Es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. Para la realización del problema se muestran los pasos a seguir a continuación. El paso 1 es completar la tabla de frecuencias observadas haciendo una suma de las personas que durmieron bien, mal y a su vez el total de las personas que durmieron bien más mal, con placebos y con somníferos. El paso 2 es calcular las frecuencias teóricas. Es importante caer en la cuenta de que la suma de las frecuencias observadas debe ser igual a la suma de las frecuencias teóricas. Para este cálculo tenemos que basarnos en la fórmula total filas por total columnas entre el total. La fila 1, duermen bien con somníferos, se multiplicará 125 por 54 entre 170, que da un valor de 39.71. En la fila 2, duermen bien con placebos, son 116 por 125 entre 170, es un total de 85.29. Las que duermen mal con somníferos son 45 por 54 entre 170, son 14.29. Las que duermen mal con placebos son 45 por 116 entre 170, que da un total de 30.71. Como dijimos antes, la suma de las frecuencias observables debe ser igual a la suma de las frecuencias esperadas. En este caso, podemos decir que dicho pronóstico se cumple. La suma de frecuencias es de 170 y si sumamos las frecuencias 39.71 más 85.29 más 14.29 más 30.71 da un valor de 170. El paso 3 es calcular los grados de libertad. En este caso, como son todos los criterios de clasificación, el grado de libertad se calcularía así. Grado de libertad es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Que sea 2 menos 1 por 2 menos 1 es igual a 1 por 1, 1. Paso 1. Calcular el valor de la chi cuadrada usando para ello la fórmula escrita al principio de esta entrada. X cuadrada es igual a la sumatoria de la FO más FE cuadrada entre FE. 44 menos 39.71 al cuadrado entre 39.71 más 81 menos 85.29 cuadrada entre 85.99 más 10 menos 14.29 cuadrada entre 14.29 más 35 menos 30.71 al cuadrado entre 30.71 es igual a 0.46 más 0.22 más 1.29 más 0.6 es igual a 2.57. El paso 5 es de la tabla. En este apartado buscamos en la tabla de la distribución x cuadrada el valor que se compara con el del resultado de chi cuadrada. Para ello tenemos que tener en cuenta el nivel de significación, que es 0.05, es el dato que se da al principio del enunciado, y el grado de libertad, que es 1. La tabla que se utiliza se muestra enseguida. La tabla nos muestra la probabilidad que será 0.05, que es el grado y el grado de libertad 1, y nos da el dato que son 3.84. De ahí salimos el paso 6 ya con el dato que serán 3.84. Y el valor calculado es 2.57 y el valor de la tabla es 3.84. La conclusión es: como 2.57 es menor a 3.84, aceptamos la hipótesis H0 y rechazamos la H1. Podemos decir que la diferencia no es estadísticamente significativa y que se debe al azar. Es decir, no es lo mismo usar somníferos o placebos para dormir bien
o mal en este grupo de enfermos. Y 192 mujeres. De ellos tienen úlcera 10 hombres y 24 mujeres, y no tienen 282 y 168 respectivamente. Nivel de significación 0,05. Las hipótesis serias. H0. No existe relación entre úlcera y el sexo. H1. Sí existe relación entre tener úlcera y el sexo. Paso 1. Realizar la tabla de frecuencias observadas. Paso 2. Calcular las frecuencias teóricas. Para ello, usamos la misma fórmula que en el ejercicio anterior se empleó, teniendo en cuenta, además, de que la suma de las frecuencias observadas y la suma de las frecuencias teóricas tienen el mismo valor. FE, hombres con úlcera. FE, mujeres con úlcera. FE, hombres sin úlcera. Y FE, mujeres sin úlcera. Dijimos anteriormente que la suma respectiva de las frecuencias teóricas y de las frecuencias observadas tenían que tener el mismo valor, pues comprobémoslo. Suma de frecuencias observadas igual a 484. Suma de frecuencias teóricas igual a 20,51 más 13,49 más 271,49 más 178,71 igual a 484. Sí se cumple. Paso 3. Calcular los grados de libertad. Grados de libertad igual a número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Grado de libertad igual a 2 menos 1 por 2 menos 1. Igual a 1 por 1 igual a 1. Paso 4. Calcular el valor de chi cuadrada. Bueno, aquí está la fórmula para calcular chi cuadrada y ya está. Ya puse los datos y ahí hice los cálculos necesarios y ahí está parte de la respuesta. Paso 5. En este apartado, teniendo en cuenta que el nivel de significación es de 0,05 y el grado de libertad de 1, buscamos en la tabla de valor que necesitamos Paso 6. Comparar los valores. Valor calculado 14,61. Valor de la tabla 3,84. Conclusión. Como 14,61 es mayor que 3,84, rechazamos H0 y aceptamos H1. Podemos decir que la diferencia es estadísticamente significativa, es decir, que no existe relación entre tener úlcera y el sexo de la persona. Ejercicio.